La Gran Muralla China, vista como un símbolo de grandeza y estrategia, esconde una historia oscura, silenciada durante siglos que no aparece en libros ni postales. Más que un ingenio humano, es el resultado de sacrificios, abusos y decisiones extremas. Hoy exploraremos esa verdad incómoda y humana. Y créeme, lo que descubrirás al final es tan sorprendente que cambiará tu forma de ver este monumento para siempre. Así que quédate hasta el final, porque lo último que voy a contarte te hará cuestionarlo todo. El origen que no te contaron. Muchos creen que la Gran Muralla se construyó de una sola vez, como un gran proyecto organizado por un imperio poderoso. Pero la realidad es mucho más caótica y menos gloriosa. La idea de levantar muros defensivos existe en China desde hace más de 20 siglos, cuando los reinos rivales intentaban protegerse de invasiones constantes. Durante ese periodo, cada región construía su propio muro, sin imaginar que siglos después alguien intentaría unirlos. Ese alguien fue el primer emperador del país, quien decidió que la mejor forma de proteger al territorio unificado era conectar todas esas estructuras dispersas en una sola línea defensiva. Esa decisión no se tomó con seguridad, sino en medio de guerras y tensiones políticas. La muralla, más que una defensa real, fue una respuesta desesperada, cargada de miedo y ambición de poder absoluto. Su costo final fue mucho más alto de lo imaginado. La mano de obra invisible. Cuando se habla de la muralla, siempre se destaca su longitud, su altura y su belleza, pero casi nunca se habla de las personas que la construyeron. Y aquí es donde empieza la parte incómoda. La mano de obra no estaba formada por artesanos orgullosos ni por soldados altamente entrenados, sino principalmente por personas obligadas a trabajar bajo presión, sin opción de negarse. Había tres grupos principales de trabajadores forzados en la construcción: campesinos en pobreza extrema, acusados de crímenes culpables o no, y los más numerosos prisioneros de guerra arrancados de sus hogares. El trabajo era brutal. Cargar piedras, excavar, levantar estructuras bajo condiciones extremas, y la muerte de miles era irrelevante para el imperio. La muralla, más allá de la historia oficial, es un recordatorio de las vidas llevadas al límite y de la falta de derechos de estos trabajadores. Condiciones que rozaban lo inhumano. Imagínate trabajar día tras día en montañas empinadas, sin maquinaria, sin herramientas modernas y con supervisores que medían tu valor por la cantidad de piedras que podías mover. Las jornadas eran tan extremas que muchos trabajadores sobrevivían solo gracias a pequeños descansos improvisados entre turnos interminables. La comida era escasa y de mala calidad, muchas veces solo una mezcla aguada que apenas mantenía con vida. El agua no siempre estaba disponible, y eso generaba deshidratación constante, especialmente bajo temperaturas que podían ser extremas según la región. Dormir no era un alivio. Los campamentos estaban improvisados, sucios y repletos de enfermedades. Sin atención médica y rodeados de condiciones insalubres, cualquier herida podía convertirse en una infección mortal. Se estima que miles murieron no por accidentes, sino por enfermedades que hoy serían fáciles de tratar. A eso se suma que la supervisión era dura y violenta. Si alguien disminuía el ritmo, era castigado frente a los demás. El miedo se convertía en una herramienta de control. La muralla no solo se construyó con esfuerzo humano, sino con el sufrimiento silencioso de miles que vivieron una realidad que pocas veces se quiere reconocer públicamente. El precio de la ambición. Desde lejos, la muralla parece una obra perfectamente planificada, pero en la práctica fue un proyecto que exigió más vidas de las que salvó. Cada nueva ampliación respondía al deseo de demostrar poder y proteger aún más territorio, incluso cuando eso significaba llevar al límite a quienes la construían. Muchos gobernantes vieron la muralla no solo como defensa, sino como una forma de dejar un legado que superara al de sus predecesores. Cada emperador quería extenderla, fortalecerla o reconstruir partes completas, aunque eso implicara movilizar nuevamente a decenas de miles de trabajadores. La ambición desmedida de expandir la muralla drenó recursos esenciales como comida y herramientas, causando hambrunas generalizadas. Los trabajadores pagaron el costo más alto. Obligados a separarse de sus familias, muchos nunca volvieron. El muro impenetrable fue una pesadilla, cuyo verdadero costo se midió en vidas humanas,
no en piedra. Un campo minado de peligros. Construir una estructura tan larga y compleja significaba enfrentarse a entornos completamente diferentes. Montañas, desiertos, ríos y bosques. Y cada uno representaba un riesgo mortal. En las zonas montañosas los trabajadores debían trepar con bloques pesados mientras el viento los empujaba hacia precipicios. Una caída podía ser instantáneamente fatal. En las regiones áridas, las temperaturas alcanzaban niveles extremos, lo que provocaba desmayos constantes, golpes de calor y un agotamiento que ningún descanso podía aliviar. En zonas frías, las manos se entumecían, dificultando el trabajo y aumentando los accidentes. Además de los riesgos naturales, existía el peligro de ataques. Grupos hostiles aprovechaban que la muralla estaba en construcción para atacar a los trabajadores, robando provisiones o intentando frenar los avances. Para muchos, la muralla no era un lugar de trabajo, era un campo de batalla. Y lo más perturbador es que los accidentes no eran considerados tragedias, sino parte del proceso. Si alguien caía, otro lo reemplazaba. Si una sección se derrumbaba, simplemente se levantaba nuevamente. La muralla no creció en silencio, creció entre gritos, caídas, derrumbes y la sensación constante de que cada día podía ser el último. La verdad más oscura. Los cuerpos en los cimientos. Uno de los relatos más impactantes y que durante siglos se trató de silenciar es el destino de quienes morían durante la construcción. No siempre había tiempo, recursos o intención de devolver los cuerpos a sus familias. Muchas veces, los trabajadores fallecidos eran enterrados en los mismos cimientos de la muralla. Aunque los historiadores debaten si todos los relatos son totalmente precisos, lo cierto es que existen pruebas arqueológicas de entierros cercanos a zonas de construcción. Y más allá de los detalles exactos, la realidad es clara. Los cuerpos de muchos trabajadores quedaron para siempre vinculados a la muralla, como parte silenciosa de su estructura. Para los supervisores, mover un cuerpo era una pérdida de tiempo. Para las autoridades, era más importante avanzar con el proyecto que honrar a los muertos. Así que la solución era rápida y cruel: sepultarlos donde caían. El legado que sigue vivo. Hoy, la Gran Muralla es un destino turístico impresionante. Miles de personas caminan por sus escalones, toman fotos y admiran su tamaño descomunal. Pero la historia humana que sostiene esa estructura sigue viva, aunque pocas veces se cuente. Detrás de cada tramo restaurado hay siglos de trabajo, sacrificio y dolor que no se pueden borrar. Las historias de abuso y explotación pasaron de generación en generación en pequeñas aldeas, donde los descendientes de los trabajadores recuerdan los sacrificios de sus antepasados. Aunque la narrativa oficial intenta mostrarse más heroica, la memoria colectiva mantiene viva la parte humana de esta historia. La muralla es una mezcla de orgullo y tragedia. Representa ingeniería avanzada y resistencia cultural, pero también revela lo que un imperio fue capaz de exigir a su población con tal de consolidarse. Su grandeza no niega su oscuridad. Ambas coexisten y forman un todo imposible de separar. Hoy, mirar la muralla con esta perspectiva permite entender que las obras monumentales nunca se levantan sin consecuencias, y que aunque su función defensiva quedó en el pasado, su mensaje sobre el costo del poder sigue siendo tan relevante como siempre. Hoy conocimos la otra cara de la Gran Muralla, no solo su imponente presencia, sino la historia de dolor, esfuerzo y sacrificio que quedó atrapada entre sus piedras. Vimos cómo sus orígenes fueron más caóticos de lo que cuentan, cómo miles fueron obligados a trabajar en condiciones extremas y cómo su ambición costó un precio que jamás podrá medirse solo en piedra. Y ahora te pregunto, ¿crees que este monumento debería recordarse solo como una maravilla arquitectónica, o también como un símbolo de todo lo que sufrieron quienes la construyeron? Tu opinión importa, porque esta historia sigue siendo tema de debate incluso hoy. Déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos qué parte te impactó más. Si te gustó este contenido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta, contadas sin filtros y de forma real. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima ocasión.